Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido volver al análisis de videojuegos indie y el elegido es Mighty Goose, desarrollado por el equipo de Blast Mode. La historia nos ubica en una obra espacial en la cual somos un cazarrecompensas ganso que está dispuesto a enfrentar a todo a su paso para vencer a la villanía de los mundos y lugares en los que él habita. En sí no tiene una historia demasiado compleja, aunque sí tiene un interesante desarrollo de mundo y contexto suficiente para librar encarnizadas y explosivas batallas al control de un ganso armado con una armadura de batalla. Por lo cual, donde recae la mayoría de atractivo del juego es en su diseño gráfico y su gameplay. El gameplay de Mighty Goose se basa mucho en clásicos como los primeros Contra o Mega Man X, pero especialmente en la saga Metal Slug, y lo vemos ya desde el inicio con su espléndido pixel art, la llamativa cantidad de enemigos y las explosiones por todos lados. Así que la base de su gameplay sería el de un shooter plataformero, teniendo desde un arsenal específico que podremos recoger en el escenario, una barra de vida que nos indica cuánto daño soportaremos, y mecánicas de movimiento e interacción para saltar, esquivar, agacharse y activar habilidades y equipamiento especiales, siendo que incluso graznar es un equipamiento especial. Y ya que hablé del equipamiento, existen 3 equipos para nuestro ganso de batalla. El primero es uno que se nos indica desde el inicio del juego, siendo los compañeros. Estos compañeros tendrán habilidades desde batalla para causar daño o eliminar a los enemigos, y otros serán más de soporte. Por ejemplo, al inicio tendremos un compañero pato que causa daño medianamente constante con pequeñas bombas huevo que lanza a los enemigos. Y otro compañero es un cerdo ingeniero que también causa cierto daño a los enemigos, pero su habilidad principal es otorgarte armas de vez en cuando para que no te mantengas solo con el arma básica. Otro equipamiento son las habilidades que se van desbloqueando mientras progresemos, los cuales van desde caminar más rápido, cargar una barra especial de la que hablaré después, incluso aumentar la cantidad de balas máximas de cada arma que consigas y hasta realizar un doble salto. Pero dichas habilidades tienen un porcentaje de energía cada una que limitaremos cuántas habilidades puedes tener. Por ejemplo, si eliges una habilidad de 50% de energía y otra de 40%, ya no podrás elegir otra de 20% o más, ya que el límite sería 100%. Así que debes conocer bien qué habilidades van más contigo y cómo administrarse con ellas. Y por último tenemos nuestra arma secundaria que, como dije, nuestra primera arma de este tipo es el simplemente graznar, aunque luego podremos usar bombas y hasta invocar criaturas que lucharán a nuestro lado. Todas esas habilidades y equipamientos podremos seleccionarlos antes de cada batalla, aunque hay un equipo que podemos elegir en plena batalla. Cada vez que derrotamos a un enemigo obtendremos monedas, las cuales podremos canjear en el momento por armas o vehículos, haciendo de esa forma más sencilla nuestra travesía. También hay algo más que complementa todo el gameplay, siendo que básicamente nuestro ganso mercenario puede entrar en un modo berserker y ser indestructible, además de potenciar las armas que tenga en ese momento, lo cual puede ser muy útil en momentos complicados o contra jefes finales. Y claro, este juego tiene jefes finales. ¿Y qué jefes finales que son? Tomando en cuenta las referencias que mencioné que tiene Mighty Goose, los jefes finales y subjefes son un espectáculo visual que nos pondrá a prueba, haciendo que sea un gustazo completo el poder enfrentarlos, sufrirlos y finalmente ganarles. Además de que van desde enorme maquinaria de guerra hasta enfrentamientos individuales contra enemigos de nuestro igual tamaño para pegarnos tremenda batalla de duelo a muerte con armas de destrucción. Hablando también del espectáculo del juego y su apartado artístico, Mighty Goose es un videojuego que muestra su enorme estilo pixel art, volviéndose un gusto de observar, pero también apabullándonos con un curiosamente disfrutable caos que sucede en pantalla,
Así que no se sorprendan si ven una cantidad obscena de explosiones en pantalla, que eso será algo común en ciertas zonas del juego. Como extra, este videojuego también tiene un modo cooperativo, así que pueden disfrutarlo sin problema con un pana, amigo, familiar o pareja. Para ir ya concluyendo, puedo decir que disfruté mucho de Mighty Goose, aunque no voy a negar que sus momentos de caos pueden interferir en ver los proyectiles que aparecen en pantalla y a veces puede tener unos picos de dificultad bastante altos de la nada, pero siendo que, aunque yo soy un jugador experimentado, no quiere decir que tenga demasiada habilidad en juegos difíciles, pero Mighty Goose no me resultó algo imposible o frustrante. Incluso el invocar vehículos y armamento con monedas o ciertos equipamientos bien seleccionados pueden ayudarnos a facilitar varios niveles y enfrentamientos. Pero si quieren un verdadero reto, el juego tiene mucha repetición para mejorar nuestras marcas, junto con el desbloqueo de nuevos niveles y retos más complicados al terminar la historia principal. En conclusión, Mighty Goose es una experiencia que recomiendo a todas las personas que disfrutan de los shooters plataformeros de scroll lateral. Además de que será una aventura estéticamente disfrutable y divertidamente caótica. Y con esto termino esta reseña. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, compartidas donde más puedan, suscripciones si aún no lo han hecho y en especial comentarios del video o lo que sea para poder alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. También pueden colaborarme por medio de las membresías y super gracias de YouTube o por medio de Patreon, donde tengo nuevas recompensas para todos los mecenas de desde $1. Todo eso me ayudará muchísimo, en especial porque estoy con algunos problemas económicos y su ayuda monetaria me colaborará tanto para pasar esos inconvenientes y también para hacer de esto un nuevo trabajo de tiempo completo. Pero si no les es posible donarme, pueden seguirme por mis varias redes sociales, donde creo más contenido y recibo sus fanarts, junto con suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, o al Blueycast, donde realizo un podcast sobre la caricatura Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Y esta vez tenemos un fanart para nuestra sección de arte. Mi querida amiga Dirgi estaba haciendo unos dibujitos random y realizó esta ilustración sencilla y sumamente cute de mi Fursona. Muchísimas gracias por ello, querida Dirgi, y les invito a seguirla en Twitter como @cuitrasquilado, que ella fue también quien realizó el diseño de mi Fursona que sale en mis videos. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: más vale un ganso en la mano que un misil balístico errático volando. ¡Nos vemos!